La historia sin fin es presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Vaya por lápiz y cuaderno, porque aquí comienza la clase magistral del que más sabe. El profesor Cristóbal García Huidobro nos cuenta lo que realmente pasó en La historia sin fin. Solo aquí, en la Metro. Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos a La Historia Sin Fin, su programa favorito que sale de 4 a 4 y media de la tarde acá desde la Metro, donde nos reunimos los que amamos la historia y mucho más. Salimos al mundo y también a Chile, obvio. Bueno, primero a Chile y luego al mundo, ese es el orden, ¿no? Sí. De menor a mayor, porque estamos en todas las frecuencias, tenemos señal de streaming en la Metro TV. Tenemos también señal de streaming en la metrofm.cl. Nos ven a través del canal 194 de Zapping. En Spotify, ahí está La Historia Sin Fin. Ustedes nos pueden escuchar cuando quieran. Y por cierto, a los que son más amigos de la radio, bueno, están todas las señales de la Metro de Arica Punta Arenas. Así que ya saben, pueden conectarse en cualquier momento para escuchar La Historia Sin Fin. Oigan, estuve meditando así durante el fin de semana qué hacer en este programa del día lunes. Y se me ocurrió que, bueno, como de repente hemos estado hablando de imperios y todo lo demás, de repente hay un imperio como que se nos ha pasado y que es notable, y me parece extraño que no lo haya tocado antes con este nivel, con un nivel de profundidad. Me refiero efectivamente al Imperio Ruso. Ustedes saben que Rusia es el país más grande del mundo, hoy día, 17 millones de kilómetros cuadrados. En alguna época lo fue la Unión Soviética y eran 22 millones, pero bueno, chicos, pasó algo. Y efectivamente el tamaño, de hecho curiosamente el tamaño de la Unión Soviética se parecía mucho al del Imperio Ruso original. Pero la construcción del imperio en Rusia es una cuestión que quizá tiene bastantes más bemoles, tiene bastantes más capas de las que uno podría imaginar, y cuando uno se pone a estudiar esto con un poco más de detalle, uno se da cuenta de que en realidad el Imperio Ruso fue una construcción centenaria, varias veces centenaria, y que tiene una historia bastante más compleja que simplemente pensar que es la acumulación de zares y de autócratas, ¿no?, que gobernaron con puño de hierro a la población campesina en Rusia, ¿ya? De hecho, incluso el mismo término, el Imperio Ruso, un imperio debería tener un emperador, ¿no es verdad? Pero ocurre que Rusia recién va a tener un emperador en 1700. ¿Por qué? Porque el título de zar no es lo mismo que emperador, aunque ustedes no lo crean. A ver, les cuento, en primer lugar, solamente para ponernos en consonancia con los términos. El título original de quien gobernaba Rusia se ha traducido como gran duque, en realidad es gran príncipe, Veliki Knas, ¿no? Sería el término que se utiliza, Veliki, gran, Knas, príncipe, gran príncipe, ¿ya? Y no existía el concepto de Rusia como nosotros lo entendemos, sino que el gran príncipe era príncipe de Moscovia. Ese es el origen, el núcleo principal de lo que va a ser el Imperio Ruso, y van a ser a partir del siglo XV, ¿ya? Y todo ese tránsito va a llevar eventualmente a que en el siglo XVI, un personaje al que le dedicamos un capítulo espeluznante de La Historia Sin Fin, llamado Iván IV, para ustedes Iván el Terrible, se convirtiera en el primer zar, ¿ya? Deja su título conserva su título, de Gran Príncipe de Moscovia, pero además se añade un nuevo título, zar, que es la forma rusa de decir César, ¿ya? Pero ser César no implicaba necesariamente ser emperador. Vamos a tener que esperar a Pedro el Grande cuando asume el título de imperatora. Imperatora es emperador en ruso, ¿ya? Y por eso nosotros tradicionalmente le llamamos al gobernante, al monarca de Rusia, el zar, ¿no? Pero su título completo era larguísimo, pero era emperador de Rusia, emperador y zar de todas las Rusias. Gran príncipe de Moscovia, y de ahí empezaba el rosario de títulos, así como Daenerys Targaryen. Si ustedes quieren, ya. Empezaba rodar los créditos de los títulos del gobernante de Rusia. Pero efectivamente el ser emperador y zar no es lo mismo, ¿ya? Eso para que tengan una idea. Ahora, ¿por qué los rusos toman el título de zar?
¿Por qué Iván el Terrible lo hace? Bueno, porque se veía reflejado en Constantinopla. Él veía a los césares como al emperador de Bizancio como el continuador de los césares romanos. Y cuando Bizancio cae en 1453 en manos de los turcos otomanos, indudablemente que los príncipes rusos que estaban emparentados con la familia imperial bizantina van a considerarse los legítimos herederos del trono de Bizancio, y de ahí entonces que Moscú se convierta en la tercera Roma. Primero la Roma imperial, luego la nueva Roma, Constantinopla, y finalmente Moscú. Ahora, como les decía, con una sucesión de príncipes y eventualmente con Iván IV, ¿no? Con Iván el Terrible, el horizonte de la expansión rusa va a cambiar. En general, Rusia era un país casi mediterráneo, tenía salida al mar dependiendo del clima y de la estación del año, porque la principal salida al mar que tenía Rusia era el puerto de Arcángel, que miraba al Mar Blanco. Entonces, y ese mar está congelado 9 de los 12 meses del año. Entonces los barcos llegaban, digámoslo, en determinadas ocasiones, y después, cuando el clima no lo permitía y el mar se congelaba, bueno, los barcos tenían que irse de ahí antes de que el mar los atrapara. Bueno, efectivamente, Iván lo que va a querer es expandir la influencia rusa y también su control territorial, porque eso llevaba eventualmente a que tuviera mayor cantidad de recursos. Primero la va a emprender contra los suecos, después contra los tártaros, después contra los prusianos, en fin. Y van a hacer una larga retahíla de guerras, pero que van a llevar eventualmente a que el imperio ruso se empiece a consolidar, especialmente hacia el oriente. Rusia, por lo demás, va a tener ciertas características bien notables. Va a ser un país que, si bien el mundo ruso pareciera ser dominante, es multiétnico, porque no solamente hay rusos viviendo dentro de Rusia, también es multiconfesional, a pesar de que la religión oficial del Estado ruso es la ortodoxia, pero también van a convivir católicos, musulmanes, judíos y también protestantes, ¿no? Y en el fondo, la lógica de Iván el Terrible y de sus sucesores no es solamente incorporar nuevas tierras, sino que además es agrandar el aparato estatal, fortalecer la capacidad del monarca de gobernar ese imperio enorme, pero también de enriquecerse cada vez más. Ahora, luego de la muerte de Iván el Terrible y la inestabilidad que viene durante el siglo XVII, durante los primeros 13 años, que se le conoce como el periodo de los problemas, en realidad fue una seguidilla de guerras civiles brutales, así que, pero los rusos le bajan la nota y le ponen, no, periodo de los problemas, son problemitas. Problemas que fueron brutales. Efectivamente, esa crisis le dejó una lección a los rusos de que era necesario preservar la estabilidad de la monarquía, porque si no, bueno, podía ocurrir toda esa seguidilla de guerras civiles en el periodo de las turbulencias o de los problemas. Eventualmente, lo que más le sentaba a Rusia era tener una monarquía absoluta, autocrática, incontestable, ¿no? Y omnímoda. Eso va a llevar a sentar las bases de lo que va a ser la monarquía de los Romanov, que asumen el trono en 1613. En términos sociales y económicos, la Rusia del siglo XVII va a profundizar su estructura agraria, su dependencia de la servidumbre, creada por Iván el Terrible, porque Iván, para mantener a la población a la mano de obra, mejor dicho, en forma estable en el interior de Rusia, a pesar de todas las atrocidades que cometía, lo que decide es adscribirlas a la tierra. Eso significa que los transforma en siervos, así como en la época feudal en Europa Occidental. ¿Qué significa esto? Bueno, que si yo nacía en Rusia y pertenecía a la casta de los siervos, yo, si era hijo de siervos, me convertía en siervo. Y mis hijos serían siervos, y los hijos de mis hijos serían siervos, y así hasta el final de los tiempos. A eso hay que añadirle también que cuando un potentado terrateniente ruso quería vender sus tierras, las vendía con los siervos que vivían adentro. Habían estancias, les voy a decir latifundios, pero el nombre les queda chico, que eran tan grandes que equivalen incluso a algunos países en cuanto a su superficie. Les doy un caso. La familia Yusupov,
¿ya? Una de las familias más nobles del Imperio Ruso, antiquísima, que podía trazar sus inicios hasta los grandes príncipes de Moscovia en el siglo IX, tenía un fundo que medía la friolera de 4 millones de hectáreas. O sea, no, sáquenlo ¿cómo se llama? En kilómetros cuadrados. Una hectárea son 10.000 metros. Pueden hacer la conversión. 4 millones de hectáreas. Eso es un país europeo chico. Y no era... Y ojo, los Yusupov no tenían solamente un fundo. Esas eran las posesiones que tenían cerca de los Urales. Tenían más tierras en Siberia. Tenían tierras también en la Rusia europea, en fin. O sea... Y eran... Y ojo, que no eran los terratenientes más grandes de Rusia, porque el terrateniente más grande de Rusia era el zar. Todo lo que no era de alguien era del zar. No era del Estado, era del zar. ¿Me entienden? Que es lo típico que uno pregunta cuando va por la carretera, hoy, ¿de quién será todo esto? Bueno, si no tiene un dueño establecido, es el Estado. En Rusia, el dueño de todo, lo que no tenía dueño, era precisamente el zar. La estructura social rusa se va a ir anquilosando cada vez más. Evidentemente que la imposibilidad de poder moverse del lugar donde uno vive, porque uno está convertido en siervo, también genera un montón de tensiones. Y el problema es que también la posibilidad de modernizar tanto las estructuras económicas, sociales y políticas en un país que tiene este sistema es extremadamente difícil. Por eso el giro principal viene con Pedro el Grande. Pedro era el nieto del fundador de la dinastía de los Romanov. Primero viene Miguel, luego viene Alejo y finalmente Pedro. Y Pedro el Grande, Pedro I, va a iniciar una empresa de reforma brutal, enorme, que le va a cambiar la faz a Rusia y que otros zares van a continuar eventualmente. De hecho, para que ustedes tengan una idea, el Imperio Ruso propiamente tal, con el nombre de Imperio Ruso, recién surge en 1721, 3 años antes de la muerte de Pedro el Grande. Hay que decirlo, que muere en 1724. Hombre de talentos gigantescos, tan gigantescos como su propia estatura, porque para que tengan una idea, Pedro el Grande medía 2 metros 6 centímetros. El escritorio de Pedro el Grande medía 1,42 metros de alto, para que tengan una idea de lo gigante que era. Y bueno, murió en su ley porque era un hombre que tenía una capacidad de trabajo enorme, pero también estaba lleno de vicios, y quizás su vicio más grande era el alcohol. Murió de una cirrosis hepática brutal, ¿no es cierto? Y más encima es muy notable cómo muere, porque estaba escribiendo su testamento para determinar quién iba a ser su sucesor. Y es porque está guardado el testamento, lo pueden buscar, está en internet, y dice: y le dejo la corona de Rusia a... y se ve como la pluma baja, así, se va hacia abajo porque se estaba muriendo. Y se murió escribiendo el testamento. Y nunca supimos quién iba a ser el heredero al trono, al menos de que el mismo Pedro lo hubiera nombrado. Efectivamente va a haber una sucesión imperial. El nieto de Pedro el Grande lo va a suceder en 1724 con el título de Pedro II. Pero después va a haber otra crisis dinástica, y después vendrá el periodo de las mujeres. Una serie de zarinas, ¿no?, que van a gobernar Rusia, partiendo por la zarina Ana, luego la zarina Isabel y finalmente la zarina Catalina y Catalina la Grande. Catalina la Grande, Catalina II, se va a convertir también en otro ícono de la historia rusa, ¿ya? Catalina la Grande no solamente va a continuar las reformas de Pedro, sino que las va a agudizar aún más. Ahora, Catalina no tenía nada que ver sanguíneamente con Pedro. Ella era una princesa alemana. Les recomiendo el capítulo que hicimos sobre la historia sin fin sobre Catalina la Grande. Era una princesa alemana que se casó con con el heredero al trono de la época, que era Pedro III, zar de Rusia, que era el sobrino de la zarina Isabel. Y la cuestión es que, bueno, el matrimonio era muy mal avenido, ustedes quizás lo saben, pero Catalina, a los 6 meses de que su marido había asumido el trono, le hace un golpe de estado y, bueno, probablemente lo mandó a matar, ¿no? Y Pedro fallece y ella asume el poder total en Rusia. ¿Ustedes creen que alguien echó de menos a Pedro III? Nadie. Y Catalina se convirtió en quizá una de las mejores gobernantes que había tenido Rusia hasta ese momento. Una mujer ilustrada,
que quería reformas, que quería ampliar efectivamente el acceso a la educación, a la salud. Piensen ustedes que las primeras vacunas que se empiezan a inocular en Rusia se hacen, de hecho, durante el reinado de Isabel. Y para dar el ejemplo, ella se hace vacunar contra la viruela y también a su hijo, frente a la población, para que se den cuenta de que si la zarina lo hace y expone también a su hijo a la posibilidad de enfermarse, o mejor dicho, de inmunizarse, entonces el pueblo también debería hacerlo. El siglo XVIII va a ser el siglo también de la expansión rusa. Piensen ustedes que buena parte de los territorios que le quita Rusia a China y eventualmente las conquistas que va a hacer en Siberia ocurren durante el siglo XVIII y en especial durante el reinado de Catalina la Grande. También Catalina va a tratar de expandirse hacia el Mar Negro, va a tratar de conseguir lo que Iván el Terrible soñó pero no logró. Era precisamente tener una salida hacia el Mar Negro, desplazando a los tártaros y conquistándolos de una vez por todas. Catalina se va a ir a la guerra con los prusianos, se va a ir a la guerra también con los austriacos en más de alguna ocasión. Pero ojo, que eso no significaba que ella no admirase a los grandes monarcas de Prusia y Austria, como lo eran María Teresa de Austria y también Federico el Grande de Prusia. En el fondo, Rusia se va a expandir a tal nivel que para finales del siglo XVIII va a hacer desaparecer un país, la República Polaco-Lituana, que era una monarquía, sé que se llama república, pero era una monarquía electiva, los nobles elegían a su monarca, y la va a hacer desaparecer durante las 3 particiones de Polonia, la última en 1795, creo que si no me falla la memoria, hacen desaparecer Polonia, y con eso Rusia amplía su poder dentro de Europa. Por cierto, que en el siglo XIX Rusia va a encontrar la horma de su zapato, ¿no? Me estoy refiriendo al Petit Caporal, al gran Napoleón Bonaparte, que va a poner en las cuerdas a los rusos, pero finalmente la extensión territorial de Rusia, el clima ruso y la inteligencia y capacidad superior de los rusos para utilizar todos los elementos de su geografía y clima para derrotar a sus enemigos, va a terminar costándole extremadamente caro a Napoleón en 1812 cuando decía invadir Rusia. En el Congreso de Viena, que se reparte las esferas de influencia en Europa, a partir de 1815 Rusia va a tener un sillón preferencial y eventualmente vamos a ver una segunda expansión del Imperio Ruso, es precisamente hacia el territorio ya propiamente de China, de Corea, y bueno, que va a terminar llevando a Rusia a una guerra con el Japón en 1905. 1904, la guerra chino-japonesa entre 1904 y 1905. Durante el siglo XIX, como les decía, se da este segundo periodo de expansión, similar al del siglo XVIII en algunas cosas, pero también la expansión rusa no va a ser solamente territorial, sino que lo va a ser desde el punto de vista político y de las relaciones internacionales. En algún momento y durante el siglo XIX los rusos se van a considerar los grandes protectores de los pueblos eslavos. Bueno, eso va a llevarlos a un choque, a una colisión con el Imperio Turco Otomano, que dominaba buena parte de los Balcanes, que estaba lleno de eslavos, ¿no? Los búlgaros, vivían ahí los serbios, los croatas, los eslovenos. Bueno, Croacia y Eslovenia estaban en manos de los austriacos, Bulgaria estaba en manos de los turcos, Serbia era un país independiente, pero vasallo de los turcos. Rusia quiere, en el fondo, convertirse en el portaestandarte de la ortodoxia y, como les decía, en el defensor de los eslavos. Bueno, eventualmente esto la va a llevar a unas guerras con los turcos, la famosa guerra ruso-turca de 1878, que termina con la independencia de Bulgaria. Eventualmente la va a llevar no a una guerra, pero sí a tensiones con Austria, precisamente por sus intenciones expansionistas sobre Bosnia y Herzegovina, y que eventualmente, claro, esto va a terminar en la Primera Guerra Mundial. Estoy de acuerdo, pero eso ya es un poquito con el tejo un poco pasado. El Imperio Ruso, eso sí, se va a transformar no solamente en una potencia diplomática o en una potencia territorial, y aunque ustedes no lo crean, Rusia en una potencia económica. Yo sé que la imagen que nosotros tenemos de Rusia durante el Imperio zarista, que era como un país eminentemente agrario, entonces, es como una imagen tradicional, pero déjenme sacarlos de ese error. Rusia
estaba creando una industria formidable. Hay estudios econométricos que señalan que si Rusia hubiese seguido creciendo al paso que estaba creciendo a inicios del siglo XX, o sea, en el fondo es que si no hubiera habido Primera Guerra Mundial, un contrafactual gigantesco, pero probablemente hacia 1950 Rusia habría tenido el mismo PIB que los Estados Unidos. Y que más encima el output industrial de Rusia habría sobrepasado con creces los de la buena parte de los países de Europa Occidental, incluido Alemania y por cierto Francia e Inglaterra. O sea, Rusia estaba creciendo, pero estaba con sus dolores de parto, y dolores de parto que además se agudizaban precisamente por la estructura social anquilosada que tenían los rusos. No va a ser sino hasta 1861, cuando el zar Alejandro II libera a los siervos. En el fondo, Rusia parecía ser el último país de Europa que tenía gente en una situación similar a la esclavitud. Y eventualmente en 1861 los siervos son liberados. Pero obvio que en Rusia había resquemores, obvio que en Rusia había gente que decía que el zar no era necesario, creemos una república, y obvio que también en Rusia va a surgir gente, especialmente en los sectores más acomodados, que va a querer hacer una revolución completa y total y derrocar al zar y crear un régimen nuevo, un régimen basado en las ideas de un filósofo alemán llamado Karl Marx. Porque eso es una cuestión notable. Si uno revisa cómo nace el grupo que va a terminar derrocando al zar en 1917, ¿no?, uno se da cuenta inmediatamente que eran todas personas que venían de familias acomodadas. Piensen ustedes en los anarquistas como Kropotkin, que Mikhail Kropotkin era un príncipe del Imperio Ruso. Mikhail Bakunin era un hijo de un gran potentado ruso también. Bueno, Vladimir Lenin era un personaje que no venía de una familia rica, pero sí venía de una familia acomodada, ¿no?, que tenía una larga línea de servidores del Estado, eran funcionarios estatales, ¿no?, partiendo por el mismo padre, Lenin, ¿no? Van a haber algunas excepciones, por cierto, el caso de Stalin, que venía de una familia pobre en Georgia, pero por ejemplo Lev Trotsky venía de una rica familia de latifundistas en Ucrania. Entonces, por eso la revolución parte precisamente en grupos acomodados, porque podían darse el lujo de leer y también de dedicarse a la revolución sin necesidad de trabajar, ¿no? El Imperio Ruso, hay que decirlo, era un gigante con pies de barro, lamentablemente en ese flanco social, porque si bien cada vez se creaba más riqueza, parecía que la riqueza no alcanzaba para todos, y los más perjudicados eran precisamente los que producían esa riqueza, los campesinos, los trabajadores industriales en las ciudades, en fin. Si a esto le sumamos una seguidilla de derrotas que va a sufrir Rusia, especialmente a manos de un poder que se consideraba inferior, como lo va a hacer el Imperio japonés a partir de 1904, le va a pegar durísimo en la autoestima a los rusos. La entrada a la Primera Guerra Mundial por parte de Rusia parecía ser, en el fondo, la forma de limpiar la afrenta a la que había sido sometida por los japoneses en 1905, cuando termina la guerra ruso-japonesa. Pero esa fue, en el fondo, la primera palada de tierra sobre la tumba del Imperio Ruso, el haber declarado, el haber accedido a defender a los pueblos eslavos, al convertirse en el enemigo principal de Austria-Hungría, y eventualmente que Alemania le declarara la guerra a Rusia para defender a su aliado, que eran los austriacos. Ese fue el fin del Imperio Ruso. Ese fue el fin de casi rutilantes 300 años de historia. Fue el fin de más de 300 años de historia. Fue el fin también de una larga historia condensada en torno al mundo de los zares y de las estructuras sociales y políticas y económicas que habían perdurado en Rusia durante generaciones. Ese fue el Imperio Ruso. Un imperio gigante, enorme, que quizá hoy día ha cambiado de nombre y de algunas costumbres, pero sigue siendo el mismo imperio, aunque ustedes no lo crean. Bueno,
Nos tenemos que ir, estamos ya en la hora, pero nos vamos siempre mencionando a nuestros amigos de Carlos Herrera que hacen posible este programa, porque ustedes lo saben, hablar de acero en Chile es hablar de ellos, es hablar de Carlos Herrera, quienes por más de 75 años han estado presentes en las grandes obras que levantan a nuestro país, entregando soluciones sólidas, seguras y confiables a la industria, a la construcción, la salmonicultura y también a cada hogar que busca calidad y protección. Su nombre es sinónimo de confianza, de experiencia y de un compromiso inquebrantable con todos y cada uno de sus clientes. Descubre su trayectoria en www.carlosherrera.cl, porque Carlos Herrera es la historia del acero en Chile. Y nos vamos, hemos terminado nuestro programa del día de hoy. Soy el profesor Cristóbal García Huidobro y desde La Historia Sin Fin, acá en la Metro, les mando un gran abrazo y Dios quiera que nos veamos mañana. Adiós. Este capítulo de La Historia Sin Fin ya es historia. Súmate a la clase del profesor Cristóbal García Huidobro de lunes a viernes a las 3 de la tarde en La Historia Sin Fin. Solo aquí, en la Metro. La Historia Sin Fin fue presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Metro.